En el otoño de 1888, el hacendado Mario Tomás conoció a María Paz bajo las circunstancias más humillantes que se puedan imaginar, en su remota hacienda ganadera, El Silencio, en las áridas tierras del norte de México. Durante 2 largos años, el vínculo entre ellos, forjado no por afecto sino por un contrato cruel, enfrentó los desafíos del campo, del luto silencioso que ambos cargaban, y de una familia que la había desechado como a un objeto sin valor. Hasta que una noche de tormenta, un suceso inesperado en el establo cambió absolutamente todo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de sanar 2 almas rotas haya permanecido oculta por tanto tiempo, justo ahí, a la vista de todos, disfrazada de vergüenza y obligación? Antes de contarte cómo el instinto de una mujer despreciada frente a un animal moribundo reveló una verdad capaz de poner a prueba ese frágil comienzo, comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esa noche de lluvia desencadenó. La historia de María Paz en la hacienda no comenzó con una bienvenida sino con una transacción. Su cuñado, don Ricardo, un hombre de mirada fría y corazón endurecido por la codicia, la entregó en la puerta del caserón como quien entrega un fardo de mercancía. Era el pago final de una deuda de honor que su difunto esposo había dejado, y ella, la viuda estéril, era lo único de valor que a la familia le quedaba por ofrecer. María Paz llegó a El Silencio, despojada de todo, especialmente de su dignidad. A sus 28 años, ya cargaba sobre sus hombros el peso de un matrimonio sin amor, y el estigma de no haber podido darle un heredero a su primer esposo. Su familia política la había culpado, susurrando en cada rincón que era una mujer incompleta, una tierra yerma. Por eso, cuando don Ricardo la dejó en el patio polvoriento frente a Mario Tomás, ella no levantó la vista del suelo. Aceptaba su destino como una sirvienta de por vida, una sombra que se movería por la casa sin hacer ruido, sin esperar nada más que un techo y un plato de comida. Su silencio no era sumisión, sino una armadura forjada en el dolor. Mario Tomás, por su parte, aceptó el trato con una indiferencia que helaba los huesos. Era un hombre adusto, de unos 40 años, cuya alma parecía tan árida como las tierras que gobernaba. Hacía años que había perdido a su esposa, y a su hijo recién nacido en un mismo parto, y con ellos enterró cualquier esperanza de volver a sentir. La hacienda, El Silencio, era un reflejo de su propio corazón. Vasta, productiva, pero carente de risas y de vida. Necesitaba a alguien que administrara el hogar que había quedado a la deriva, y la propuesta de don Ricardo, aunque extraña, era práctica. Vio en María Paz no a una mujer, sino una solución a un problema doméstico. Una administradora, una sirvienta, nada más. Desde el primer día, la dinámica quedó clara. Él era el patrón, ella la empleada que saldaba una deuda. La casa principal, enorme y sombría, se convirtió en un escenario de silencios compartidos. Los vaqueros y el personal de la hacienda la observaban con una mezcla de lástima y curiosidad. Murmuraban sobre la viuda vendida, la mujer sin honor que ahora vivía bajo el techo del patrón. La principal vigilante era Elvira, la vieja ama de llaves, una mujer leal hasta la M.E. con acento agudo de Mua a Mario Tomás, y a la memoria de su difunta esposa. Para Elvira la presencia de María Paz era una ofensa, una intrusa con un pasado vergonzoso que amenazaba la santidad de ese hogar congelado en el tiempo. María Paz se dedicó a sus tareas con una eficiencia silenciosa. Limpiaba, cocinaba, organizaba las despensas y se aseguraba de que la vida en el caserón fluyera sin contratiempos, volviéndose invisible para no incomodar. Sin embargo, en sus pocas horas libres, encontraba refugio en el jardín abandonado detrás de la casa. Era un pedazo de tierra seco y olvidado, lleno de maleza y rosales muertos, un espejo perfecto de cómo se sentía por dentro. Con una paciencia infinita, comenzó a arrancar las hierbas malas, a remover la tierra compacta y a regar los esquejes que aún mostraban un atisbo de vida. Nadie le pidió que lo hiciera, era un acto instintivo de cuidado, una forma de sembrar esperanza donde solo había desolación. Mario Tomás la observaba a veces desde la ventana de su despacho. Veía esa figura menuda arrodillada bajo el sol inclemente, trabajando la tierra con una determinación que lo desconcertaba.
No entendía por qué perdía su tiempo en algo tan inútil como un jardín muerto. Para él, la tierra solo tenía valor si producía ganado o cosechas. Esa delicadeza, esa insistencia en revivir lo que parecía perdido, le resultaba extraña, casi irritante. Era un recordatorio de un tipo de fe que él había decidido abandonar hacía mucho tiempo. Cada vez que sus miradas se cruzaban por accidente en el patio o en un pasillo, él desviaba la suya de inmediato, volviendo a su coraza de indiferencia. El luto de Mario Tomás era una presencia tangible en la hacienda. Había habitaciones cerradas con llave, objetos que nadie se atrevía a tocar, y un retrato de su primera esposa, Elena, que presidía el salón principal. Elvira se encargaba de mantener ese santuario impecable, y su desconfianza hacia María Paz nacía de un miedo profundo a que la nueva llegada intentara ocupar un lugar que no le correspondía. Una tarde, María Paz encontró por casualidad un pequeño sonajero de plata guardado en el fondo de un cajón de la cocina. Al tocarlo, sintió una oleada de tristeza tan profunda que casi la ahoga, no por ella, sino por el hombre que vivía rodeado de fantasmas. Lo devolvió a su sitio sin decir una palabra. Los meses pasaron con la misma lentitud con la que crecían las nuevas hojas en el jardín de María Paz. La relación entre ella y Mario Tomás seguía siendo una de patrona-sirvienta, pero algo sutil estaba cambiando. Él notaba que la casa se sentía diferente, más limpia, más ordenada, con el aroma de pan recién horneado flotando en el aire. Ella, por su parte, aprendió a leer sus silencios, a saber cuándo necesitaba soledad, y cuándo la carga de la hacienda pesaba demasiado sobre sus hombros. No hablaban de sus pasados, no compartían sus dolores, pero en esa convivencia forzada, comenzaba a tejerse un hilo invisible de respeto mutuo, un reconocimiento silencioso de la fortaleza del otro. El ambiente, en el silencio, se mantenía tenso, como el cielo antes de una gran tormenta. La rutina del campo seguía su curso implacable, el trabajo con el ganado, la siembra, la cosecha. Pero bajo esa superficie de normalidad, la presencia de María Paz había alterado un equilibrio precario. Los vaqueros ya no murmuraban con tanta frecuencia. En su lugar, había una observación expectante. Elvira seguía vigilándola, pero su mirada ya no era tan dura, a veces, incluso, parecía contener un rastro de duda. Todos sentían que algo estaba a punto de suceder, que ese pacto de silencio y distancia entre el hacendado y la viuda no podía durar para siempre. Y no se equivocaban. La noche de la tormenta se acercaba, y con ella, la prueba que lo cambiaría todo. La noche de la tormenta que lo cambiaría todo no llegó de repente. Fue precedida por semanas de una calma pesada, casi sofocante, en la que el aire parecía cargado de palabras no dichas. Mario Tomás vivía encerrado en un luto que se había convertido en su segunda piel. La hacienda entera era un monumento a su pérdida. El ala este del caserón, donde se encontraba la habitación que había compartido con su esposa Elena, permanecía cerrada con llave desde el día de su muerte. Nadie, ni siquiera Elvira, tenía permiso para entrar. Era un santuario de polvo y recuerdos, un espacio donde el tiempo se había detenido, preservando el dolor en su forma más pura. Para Mario, abrir esa puerta sería como admitir que la vida podía continuar, y él no se sentía con derecho a hacerlo. Dentro de su despacho, el único lugar donde toleraba una presencia del pasado, colgaba un retrato de Elena. Era una pintura al óleo de una mujer joven, de sonrisa luminosa y mirada llena de promesas. Cada noche, antes de apagar la lámpara de queroseno, Mario se quedaba de pie frente a ese cuadro, en un ritual silencioso que era a la vez un castigo y un consuelo. Hablaba con ella en su mente, contándole las trivialidades del día, los problemas con el ganado, las sequías. Era su manera de mantenerla viva, pero también era una forma de asegurarse de que ninguna otra mujer pudiera ocupar ni el más mínimo rincón de su corazón. El retrato no era solo un recuerdo, era un guardián, una barrera invisible que él mismo había erigido para protegerse de la posibilidad de sentir de nuevo. Elvira, con su lealtad inquebrantable, era la principal custodia de este luto. Entendía el dolor de su patrón mejor que nadie, y veía la presencia de María Paz como una amenaza latente.
No era por maldad, sino por un amor protector que rayaba en la obsesión. Cada vez que veía a María Paz limpiar cerca del pasillo prohibido o mirar de reojo el retrato del salón, Elvira se interponía con una excusa, una nueva tarea, una orden seca. Era su forma de decir: este territorio no te pertenece. Su vigilancia era constante, un recordatorio para María Paz de que ella era una pieza ajena en un engranaje de dolor que llevaba años funcionando sin ella y que no tenía ninguna intención de hacerle un hueco. Para María Paz la hacienda El Silencio era una isla de soledad, estaba rodeada de gente, pero nunca se había sentido tan invisible. Los vaqueros, aunque ya no murmuraban con malicia, la trataban con una distancia respetuosa que era casi tan dolorosa como el desprecio. Le hablaban lo justo y necesario, siempre con la mirada baja, como si temieran que el infortunio de su pasado fuera contagioso. En sus raras visitas al pequeño pueblo cercano para comprar víveres, sentía el peso de las miradas de la comunidad. Las mujeres se apartaban a su paso. Los hombres la observaban con una curiosidad lasciva, y los comerciantes la atendían con una prisa que dejaba claro que no era bienvenida. Era la viuda vendida, una marca que no se borraba con el tiempo. Su único refugio seguía siendo aquel jardín olvidado, allí entre las espinas de los rosales que volvían a la vida, y el tímido brote de las semillas que había plantado, podía respirar. La tierra no la juzgaba, no le preguntaba por su pasado ni le recordaba su condición de mujer estéril, simplemente respondía a su cuidado, a sus manos pacientes. Cada nueva flor que se abría era una pequeña victoria personal, una prueba de que incluso lo que se daba por muerto podía volver a florecer. Era un trabajo lento y solitario, pero le devolvía una sensación de propósito que creía haber perdido para siempre. El jardín se convirtió en su confidente, el único testigo de sus lágrimas silenciosas y de sus esperanzas más frágiles. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de la despensa en la cocina, un libro de contabilidad de la hacienda cayó de un estante alto. Era un registro viejo, de hacía varios años. Por pura curiosidad, María Paz lo abrió. Sus ojos, acostumbrados a la meticulosidad de los números por la ayuda que prestaba a su padre en su juventud, notaron de inmediato un patrón de gastos irregulares, pequeñas fugas de dinero que se repetían mes tras mes. No era su asunto, lo sabía, pero la lógica del problema la atrapó. Pasó una hora entera analizando las columnas, comparando facturas antiguas y descubriendo un desorden administrativo que, aunque no era grave, le costaba a la hacienda una suma considerable cada año. Dudó durante días si debía decir algo. ¿Quién era ella para señalar un error en la gestión del patrón? Podría interpretarse como una impertinencia, una forma de sobrepasar los límites que tan claramente le habían sido impuestos. Sin embargo, la ineficiencia la molestaba, iba en contra de su naturaleza ordenada. Finalmente, con el libro de contabilidad bajo el brazo y el corazón latiéndole con fuerza, se presentó en el despacho de Mario Tomás. Esperó a que él le diera permiso para hablar, y con voz tranquila y respetuosa, le explicó lo que había encontrado, no como una acusación, sino como una simple observación. Le mostró las páginas, señaló las inconsistencias, y le propuso una forma más sencilla y eficiente de llevar los registros. Mario Tomás la escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Al principio, su reacción fue de irritación. ¿Cómo se atrevía esa mujer a inmiscuirse en los asuntos de la hacienda? Pero a medida que ella hablaba, su irritación dio paso a un asombro reticente. Lo que decía tenía sentido. Sus explicaciones eran claras, lógicas e increíblemente precisas. Él, un hombre de campo que entendía de ganado y de tierras pero no de números, se dio cuenta de que durante años había estado perdiendo dinero por un descuido que nadie más había notado. La miró de una forma diferente, no como a la sirvienta silenciosa, sino como a una persona con una inteligencia aguda y una capacidad que él no poseía. No le dio las gracias, simplemente tomó el libro y le dijo: «A partir de ahora, usted se encargará de esto». Ese pequeño evento fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. No cambió la dinámica de la casa de la noche a la mañana, pero alteró sutilmente el equilibrio de poder. María Paz ahora tenía una responsabilidad que iba más allá de la cocina y la limpieza.
Pasaba varias horas a la semana en una pequeña mesa en el rincón del despacho, organizando los libros contables. Este nuevo rol la obligaba a interactuar con Mario Tomás de una manera diferente. Ya no eran solo patrón y sirvienta, sino dos personas trabajando en un objetivo común, la prosperidad de El Silencio. Las conversaciones eran breves y estrictamente profesionales, pero en ese espacio compartido, el silencio ya no era tan pesado. Elvira observó este cambio con una creciente inquietud. Ver a María Paz sentada en el despacho, el santuario de su patrón, le parecía una profanación. Intentó sabotearla sutilmente, escondiendo facturas o dándole información incorrecta, pero la meticulosidad de María Paz era a prueba de errores. Cada vez que Elvira intentaba crear un problema, María Paz lo resolvía con una calma que desarmaba a la anciana. La lealtad de Elvira hacia Mario Tomás comenzó a entrar en conflicto con su desconfianza hacia la recién llegada. Por un lado, veía que la hacienda funcionaba mejor que nunca. Por otro, sentía que estaba perdiendo el control y que el fantasma de Elena estaba siendo lentamente desplazado por una presencia viva y competente. Mario, por su parte, se encontraba en una encrucijada emocional que se negaba a admitir. El respeto que había comenzado a sentir por la competencia de María Paz lo incomodaba profundamente. Cada vez que entraba en su despacho y la veía concentrada en su trabajo, con el cabello recogido y una expresión de seriedad en el rostro, sentía una punzada de algo que no lograba identificar. Era una mezcla de admiración y una extraña familiaridad, como si su presencia allí fuera, de alguna manera, correcta. Estos sentimientos lo asustaban, porque chocaban directamente con el juramento silencioso que le había hecho a su difunta esposa. Para acallar esa voz en su interior, se volvía aún más huraño y distante con ella, creando una tensión casi insoportable. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en un viejo baúl, la mano de Mario tropezó con un pequeño paquete de cartas atadas con una cinta de seda. Eran las cartas que Elena le había escrito durante su noviazgo. Las abrió y releyó sus palabras llenas de amor y de planes para el futuro, para la familia que iban a construir en El Silencio. El dolor lo golpeó con la misma fuerza que el primer día. Recordó la promesa que le había hecho junto a su lecho de muerte. Que nunca nadie ocuparía su lugar, que él sería el único guardián de su memoria. Cerró los ojos, aferrándose a ese recuerdo como un náufrago a una tabla. La culpa lo carcomía. Sentir el más mínimo aprecio por María Paz le parecía una traición imperdonable. Ese redescubrimiento de las cartas lo hizo retroceder. Volvió a ser el patrón frío e inaccesible del primer día. Dejó de pedirle su opinión sobre los asuntos de la hacienda y limitó sus interacciones al mínimo indispensable. María Paz sintió el cambio de inmediato. La pequeña conexión que habían empezado a construir se desvaneció, reemplazada por un muro de hielo. No entendía qué había hecho mal, y la confusión se sumó a su soledad. Se refugió de nuevo en su jardín y en sus libros de cuentas, aceptando una vez más que su destino era ser una sombra, una presencia útil pero sin derecho a esperar nada más. La esperanza, esa frágil planta que había comenzado a brotar en su corazón, se marchitó. La tensión en la hacienda se podía cortar con un cuchillo. Los vaqueros notaban la distancia renovada entre el patrón y la administradora. Elvira sintió un alivio sombrío, creyendo que el orden natural de las cosas se había restablecido, pero era una calma falsa, la quietud que precede a la violencia de la naturaleza. El otoño avanzaba, y con él, los cielos del norte de México comenzaron a acumular nubes oscuras y pesadas en el horizonte. El viento soplaba con una fuerza inusual, arrastrando el polvo del camino y haciendo crujir las vigas del viejo caserón. Todos en la hacienda, desde el peón más joven hasta el propio Mario Tomás, sentían en los huesos que se avecinaba una tormenta como no se había visto en años. Los días se volvieron grises y opresivos. El ganado se mostraba inquieto en los corrales, y los pájaros habían dejado de cantar. Era una atmósfera de espera, de anticipación. María Paz, desde la ventana de la cocina, observaba cómo el cielo se teñía de un color violáceo, un espectáculo tan hermoso como amenazador. Sentía una extraña conexión con esa furia contenida de la naturaleza, como si el cielo estuviera a punto de desatar toda la pena y la frustración que ella guardaba en su interior. No tenía miedo de la tormenta. De alguna manera, sentía que era necesaria,
que algo tenía que romperse para que el aire volviera a ser respirable en el silencio. En la última tarde de calma, Mario Tomás recorrió a caballo los límites de su propiedad, asegurándose de que todo estuviera preparado para lo que venía. Su rostro era una máscara de preocupación, no solo por la hacienda sino por la tormenta que se agitaba dentro de él. El recuerdo de Elena, avivado por las cartas, luchaba contra la innegable presencia de María Paz. Se sentía atrapado entre el pasado y el presente, entre la lealtad a una muerta y el respeto por una viva. Mientras el primer trueno retumbaba a lo lejos, supo que esa noche, no solo se pondría a prueba la resistencia de su hacienda, sino también la de su propio corazón. El cielo finalmente se rompió al anochecer. La lluvia cayó en torrentes, convirtiendo el patio en un lodazal. Los relámpagos iluminaban la noche con destellos fantasmales, seguidos por el estruendo ensordecedor de los truenos. Dentro del caserón, todos estaban en vilo. Elvira rezaba en un rincón, y los sirvientes se agrupaban en la cocina, buscando consuelo en la compañía mutua. María Paz, sin embargo, se sentía extrañamente serena. Observaba la furia del temporal a través de los cristales empañados, sintiendo que esa noche marcaría un antes y un después. No sabía cómo ni por qué, pero presentía que la tormenta no había llegado solo para arrastrar la tierra sino para limpiar las heridas. Fue entonces cuando uno de los vaqueros más jóvenes entró corriendo en la casa, empapado y con el pánico dibujado en el rostro. Gritaba que, la gitana, la yegua más valiosa de Mario Tomás, la joya de su criadero, había entrado en trabajo de parto en el establo. Pero algo iba terriblemente mal. El potrillo venía de una mala posición, y la yegua, agotada y asustada por la tormenta, se estaba rindiendo. El capataz y los hombres más experimentados habían intentado todo, pero daban tanto a la madre como a la cría por perdidas. En ese momento, en medio del caos y la desesperación, todos los ojos se volvieron hacia el patrón, esperando una orden, una solución. Pero la mirada de Mario estaba perdida, paralizada por el recuerdo de otra pérdida en una noche de parto. La parálisis de Mario Tomás fue absoluta. El grito del vaquero no solo trajo la noticia de una yegua moribunda, sino que también derribó la puerta del pasado, dejando entrar el fantasma de otra noche de tormenta, de otro parto que terminó en muerte. El olor a lluvia y a pánico se mezcló en su mente con el recuerdo del aroma metálico de la sangre, y el silencio sepulcral que siguió al último aliento de su esposa Elena. Estaba atrapado en ese recuerdo, sordo y ciego a la emergencia que se desarrollaba a su alrededor. Sus hombres lo miraban, esperando al líder, al patrón que siempre sabía qué hacer, pero el hombre que los observaba era un cascarón vacío, un viudo reviviendo su peor pesadilla, incapaz de dar una sola orden. Mientras el caos se apoderaba de la sala y los hombres corrían sin dirección, María Paz se movió. No hubo un momento de duda en su rostro, ni una mirada de desafío hacia el patrón inmóvil. Fue un impulso puro, una reacción nacida de una vida en el campo donde la vacilación significaba la muerte. Creció viendo a su padre y a sus abuelos luchar por cada vida animal, entendiendo que la naturaleza no esperaba a que los hombres superaran sus dolores. Con una calma que contrastaba violentamente con la histeria del momento, se dirigió hacia la puerta, cubriéndose la cabeza con un rebozo que tomó de un perchero. Su destino no era la seguridad de la cocina, sino el corazón de la tormenta, donde una vida luchaba por nacer. Elvira, al verla moverse con tal determinación, intentó detenerla, se interpuso en su camino, con la mano extendida y una expresión de incredulidad y enojo. Para la vieja ama de llaves, aquello era el colmo de la insolencia. Una sirvienta, una mujer marcada por la desgracia, no tenía derecho a tomar la iniciativa, mucho menos en una crisis que concernía a lo más valioso de la hacienda. Pero las palabras de reproche murieron en su garganta cuando vio los ojos de María Paz. No había arrogancia en ellos, sino una concentración feroz, una autoridad que no provenía de un título o de la propiedad, sino de un conocimiento profundo y ancestral. María Paz simplemente la rodeó sin decir una palabra y se perdió en la cortina de lluvia. El movimiento de ella fue lo que finalmente sacudió a Mario de su trance. Verla desaparecer en la oscuridad dirigiéndose sin miedo hacia el mismo escenario que lo había destrozado a él, fue como una bofetada.
Un instinto que no sabía que aún poseía lo impulsó a seguirla. No para ayudar, no para tomar el control, sino para observar. Se mantuvo a una distancia prudente, oculto en la penumbra del granero contiguo, con la lluvia azotándole la cara. Quería verla fracasar quizás, para confirmar que la muerte siempre ganaba en esas batallas. O tal vez, en un rincón olvidado de su alma, quería verla triunfar. Necesitaba desesperadamente que alguien, esa noche, pudiera torcerle la mano al destino. El establo era un infierno en miniatura. La gitana, empapada en sudor y temblando de agotamiento, yacía de costado, con la respiración entrecortada. Los vaqueros, hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, se apartaban con las manos vacías y la derrota en sus rostros. El olor a miedo animal y a tierra mojada lo impregnaba todo. Cuando María Paz entró, un silencio expectante cayó sobre ellos. No la vieron como la sirvienta, sino como una figura extraña y serena en medio del caos. Ella se arrodilló junto a la cabeza de la yegua, ignorando el lodo y el peligro de una coz desesperada, y comenzó a hablarle en un susurro bajo y constante, un murmullo tranquilizador que pareció cortar el estruendo de la tormenta. Sus manos, aunque pequeñas, se movían con una pericia asombrosa. Con una delicadeza que los hombres no comprendían, palpó el vientre del animal, evaluando la situación con una concentración absoluta. No había pánico en sus gestos, solo una metodología tranquila y segura. Desde su escondite, Mario Tomás la observaba fascinado. Había visto a los mejores veterinarios de la región trabajar, pero nunca había presenciado algo así. No era ciencia, era una comunión. Era la sabiduría de la tierra manifestándose a través de las manos de una mujer a la que él había considerado insignificante, una simple pieza en el engranaje de su hacienda. Por primera vez, la vio de verdad, no como la viuda estéril, sino como una fuerza de la naturaleza. Con voz firme pero sin alzarla, comenzó a dar órdenes. A uno le pidió agua tibia y paños limpios. A otro, que buscara en su pequeño jardín detrás de la cocina, unas hierbas específicas que ella misma había plantado. Manzanilla para calmar. Romero para estimular. Los hombres, acostumbrados a recibir órdenes solo del patrón, obedecieron sin dudar. Había tal seguridad en su tono que nadie se atrevió a cuestionarla. Se movían con una nueva esperanza, contagiados por la calma de esa mujer menuda que ahora dirigía la operación más crítica que la hacienda había enfrentado en años. Elvira, que había llegado detrás de ellos, observaba desde la puerta, con una mezcla de asombro y una creciente confusión en su rostro. La noche se hizo larga. Las horas pasaban al ritmo de las contracciones de la yegua y el rugido del viento. María Paz no se apartó del animal ni un instante. Le aplicaba compresas calientes, le masajeaba los músculos tensos y seguía susurrándole palabras de aliento. Era un espectáculo hipnótico. Mario, inmóvil en su puesto de observación, sintió que el tiempo se disolvía. El recuerdo doloroso de Elena no se había ido, pero ahora estaba superpuesto por esta nueva imagen, la de una mujer luchando por la vida, con una tenacidad que él creía extinta en el mundo. Se dio cuenta de que mientras él había pasado años rindiéndose a la muerte, ella, que lo había perdido todo, se negaba a dejar que se llevara una vida más bajo su guardia. Finalmente, llegó el momento crítico. María Paz, con la ayuda del capataz, se preparó para la maniobra final. Explicó con calma que el potrillo estaba en una posición que le impedía nacer, y que debían ayudar a la naturaleza. Con una fuerza que nadie hubiera sospechado en sus delgados brazos, y una técnica precisa, guió el cuerpo del potrillo, trabajando en sincronía con el último esfuerzo de la madre. Hubo un instante de silencio tenso, un momento en el que el universo pareció contener la respiración, y entonces, con un último y agotado empuje, el pequeño cuerpo resbaló hacia el mundo, envuelto en la penumbra del establo, mientras afuera el primer rayo de luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo. El potrillo estaba vivo, débil, tembloroso, pero vivo. La gitana, exhausta, levantó la cabeza para lamer a su cría, un sonido gutural de alivio y reconocimiento llenando el establo. Un suspiro colectivo recorrió a los hombres, que se quitaron los sombreros en un gesto de respeto casi religioso.
La tormenta había amainado, dando paso a una llovizna suave, como si el cielo mismo se hubiera calmado tras la batalla. En medio de todo, María Paz se sentó en el suelo, cubierta de lodo y fluidos, con el cabello pegado a la cara por el sudor. Una pequeña y temblorosa sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría ruidosa, sino de una profunda y silenciosa satisfacción. En ese momento Mario Tomás salió de las sombras. El amanecer iluminaba su figura en la entrada del establo, y por primera vez en 2 años, su rostro no era una máscara de indiferencia. Estaba desnudo, vulnerable, mostrando una emoción que nadie le había visto desde la muerte de su esposa, un asombro absoluto. Caminó lentamente hacia ella, sus botas pesadas haciendo un sonido sordo en el suelo mojado. No miró al potrillo, la nueva y valiosa adquisición de su hacienda. Sus ojos estaban fijos en María Paz, en la mujer que había logrado lo imposible, que había traído la vida de vuelta a un lugar que él había condenado a llamarse, el silencio. No hubo palabras de agradecimiento. Un simple gracias habría sido un insulto a la magnitud de lo que había sucedido. En su lugar, se detuvo frente a ella y su mirada lo dijo todo. Era una mirada de respeto profundo, de reconocimiento, de una admiración que lo desarmaba. Vio en sus ojos cansados no la vergüenza de su pasado, sino el orgullo de su presente. Y en ese cruce de miradas, en el silencio del amanecer después de la tormenta, un puente invisible se construyó sobre el abismo de dolor y formalidad que los había separado. Algo fundamental se había roto esa noche, pero algo nuevo, frágil y mucho más fuerte, acababa de nacer. Su voz, cuando finalmente habló, sonó ronca como si no la hubiera usado en años. No se dirigió a ella sino al capataz, aunque todos sabían que las palabras eran para María Paz. Asegúrense de que la señora tenga todo lo que necesite. Un baño caliente, comida, lo que pida. El uso de la palabra señora no pasó desapercibido para nadie. No era la sirvienta, no era la viuda. En ese instante, frente a todos los hombres que antes murmuraban sobre ella, Mario Tomás le había devuelto su estatus, su dignidad. Fue un acto público, una declaración silenciosa de que las reglas en la hacienda, el silencio, acababan de cambiar para siempre. Mientras caminaba de regreso al caserón, escoltada por un silencio respetuoso de los vaqueros, María Paz sintió por primera vez el peso del agotamiento. Pero bajo el cansancio una nueva sensación florecía en su pecho. No era orgullo, era algo más profundo, un sentido de propósito, la certeza de su propio valor. No necesitaba un útero fértil para dar vida. No necesitaba la aprobación de una familia para ser completa. Su valía residía en sus manos, en su conocimiento, en su espíritu inquebrantable. La tormenta no solo había traído un nuevo potrillo a la hacienda, le había devuelto a ella misma una parte que creía muerta y enterrada. Esa noche, por primera vez desde que ella había llegado, Mario Tomás no se detuvo frente al retrato de Elena. La pintura de su esposa sonriente parecía ahora pertenecer a otro tiempo, a otra vida. Se sentó en su despacho a oscuras, escuchando el goteo suave de la lluvia que aún caía del techo, y la imagen que llenaba su mente no era la de la mujer que había perdido, sino la de la mujer que acababa de descubrir. La imagen de María Paz, arrodillada en el lodo, con el rostro iluminado por la luz de un farol y una determinación de acero en la mirada. Se dio cuenta de que el silencio de su hacienda no era un homenaje a la muerte, sino una ausencia de vida que él mismo había impuesto. El amanecer trajo consigo una calma inusual, el aire estaba limpio, lavado por la lluvia, y un sol tímido se asomaba entre las nubes. En la cocina, Elvira preparó el desayuno en un silencio pensativo. Su mirada hacia María Paz, que comía con un apetito que no había mostrado en meses, ya no contenía desprecio. Había una nueva curiosidad, una pizca de respeto a regañadientes. La jerarquía de la casa, tan rígida y clara hasta ayer, se había vuelto borrosa. La mujer que había salvado el legado de la hacienda, no podía seguir siendo tratada como una simple sirvienta. Elvira, la guardiana del pasado, comprendió que se estaba resistiendo a un cambio tan inevitable como la salida del sol. Más tarde ese día, Mario la encontró en el jardín. Ella estaba de espaldas a él, reparando con cuidado un rosal que la tormenta había dañado.
Se acercó sin hacer ruido y se quedó de pie a su lado. Por un largo rato ninguno de los dos dijo nada. Simplemente compartieron el silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era un vacío lleno de dolor y distancia, sino un espacio cómodo, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Él observó sus manos, las mismas manos que horas antes habían luchado por una vida, ahora cuidando con ternura una simple flor. Y en ese gesto, entendió la esencia de quién era ella, una creadora, una sanadora. Finalmente, él rompió el silencio. El potrillo es fuerte, dijo, con la voz aún áspera. Lo llamaremos tormenta. No era una pregunta, era una declaración, pero también era una ofrenda. Al nombrar al potrillo en honor a la noche en que ella había demostrado su valía, estaba reconociendo su papel en la historia de la hacienda. Le estaba dando un lugar permanente en la memoria de el silencio. María Paz se giró para mirarlo, y por primera vez desde que había pisado esa tierra, le sonrió. Una sonrisa genuina, sin miedo ni sumisión, que iluminó su rostro cansado, y llegó directamente al corazón amurallado del hacendado, encontrando una grieta que él no sabía que existía. Aquella sonrisa en el jardín no fue un final feliz, sino el precario inicio de un camino mucho más complejo. Los días que siguieron a la tormenta trajeron una calma tensa a la hacienda. El respeto de los vaqueros hacia María Paz era ahora una barrera palpable. Ya no era la sirvienta despreciada, pero tampoco era la patrona. Ocupaba un lugar intermedio, indefinido, que la hacía sentir tan sola como antes. Elvira, por su parte, había reemplazado su hostilidad por una vigilancia silenciosa y confundida. Observaba cada interacción entre Mario y María Paz, intentando descifrar las nuevas reglas de un juego que ya no entendía. El equilibrio de el silencio se había roto, y todos contenían la respiración esperando ver qué nacería de sus ruinas. Para Mario Tomás, la hacienda se había convertido en un territorio desconocido. El respeto que sentía por María Paz era una brasa ardiente en su pecho, un calor que lo avergonzaba y lo atraía a partes iguales. Cada vez que la veía supervisando las labores de la casa con su eficiencia serena, o caminando hacia el establo para revisar a la yegua y su potrillo, sentía una punzada de algo parecido a la admiración, un sentimiento que chocaba violentamente con el juramento de luto que le había hecho a Elena. El retrato de su difunta esposa en el salón principal parecía ahora mirarlo con reproche, y él comenzó a evitar esa habitación, sintiendo el peso de una traición que solo existía en su atormentada conciencia. Se refugiaba en el trabajo más duro, buscando en el agotamiento físico un respiro de su confusión emocional. La convivencia forzada los obligaba a interactuar. Las conversaciones sobre la administración de la hacienda se volvieron más frecuentes y extensas. Una tarde, mientras revisaban los planos de los pastizales, Mario señaló un área árida y rocosa en el límite norte de la propiedad. Con una voz teñida de una vieja frustración, le contó que esa tierra había sido el sueño de su padre. Quería construir allí un pequeño embalse para asegurar el agua durante las sequías, pero nunca tuvo el dinero ni el tiempo para hacerlo. Fue la primera vez que le habló de su pasado sin el filtro del dolor por su esposa. Le habló del hombre que fue antes de la tragedia, del hijo que compartía los sueños de su padre. Era una pequeña grieta en su armadura, una confesión de vulnerabilidad que la tomó por sorpresa. María Paz escuchó en silencio, absorbiendo no solo la historia, sino el anhelo y la pena que se escondían detrás de las palabras. No ofreció soluciones ni consejos. Simplemente asintió con una comprensión que iba más allá de la cortesía. En su relato, ella no vio a un hacendado poderoso, sino a un hombre encadenado a un legado incompleto, a una promesa rota. Recordó a su propio padre, un hombre de menos recursos pero con los mismos sueños tallados en la tierra, y cómo la impotencia había marcado sus últimos años. En ese momento, en la quietud del despacho, un nuevo tipo de intimidad nació entre ellos, una forjada en el reconocimiento mutuo de las heridas que dejan los sueños no cumplidos y los padres que se van demasiado pronto. Unos días después, buscando unas mantas viejas en la bodega principal, María Paz se topó con un gran baúl de madera cubierto por una lona polvorienta. La curiosidad la venció. Al levantarlo,
No encontró candado. Dentro, el olor a naftalina y a tiempo guardado la envolvió. Había ropa de bebé cuidadosamente doblada, un caballito de madera con la pintura desgastada, y en el fondo, un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el paso de las décadas. La caligrafía era elegante, femenina, pero no era la de Elena, cuya firma había visto en algunos documentos. Una intuición le dijo que estaba ante algo mucho más antiguo, un secreto que precedía a la tragedia que todos conocían. El corazón le latió con una mezcla de temor y una necesidad imperiosa de entender. Durante varias noches, a la luz de una vela en su humilde cuarto, se sumergió en la lectura. El diario pertenecía a la madre de Mario Tomás, doña Isabel. Lo que encontró en esas páginas la dejó sin aliento. El diario no hablaba de una familia sombría, sino de un hogar lleno de vida y risas. Describía a un pequeño Mario corriendo por los campos, un niño curioso y noble que conocía el nombre de cada vaquero, y que prefería dormir en el establo antes que en su cama cuando una yegua estaba a punto de parir. Pintaba el retrato de un joven lleno de ambición, no de codicia, sino del deseo de honrar el trabajo de su padre, y hacer de El Silencio el lugar más próspero de la región. Era un hombre que ella no conocía, un fantasma de lo que la vida le había arrebatado. Fue entonces cuando encontró las páginas que hablaban de Elena. Doña Isabel la describía como una joven de la ciudad, tan delicada como una flor de invernadero, hermosa y dulce, pero con una tristeza perpetua en la mirada que nadie parecía notar. La madre de Mario expresaba una sutil preocupación, no por maldad, sino por un instinto que le advertía que Elena no poseía la fortaleza que requería la vida en el campo. Mi hijo la ama con una devoción ciega, escribió una noche, pero temo que su amor no sea suficiente para anclar su espíritu a esta tierra tan dura. Reza porque me equivoque. Esa revelación cambió por completo la imagen idealizada de la primera esposa. No era un ángel perfecto, sino una mujer frágil, quizás tan perdida como la propia María Paz lo había estado. Este nuevo conocimiento se convirtió en una carga y una bendición. Ver a Mario al día siguiente fue como mirarlo con otros ojos. Ya no veía solo al viudo amargado, sino al niño que había perdido su alegría, al joven que había visto sus sueños frustrados, y al hombre que había amado a una mujer a la que, quizás no había sabido cómo proteger de su propia melancolía. Su compasión por él se profundizó, transformándose en un entendimiento casi doloroso. Empezó a tratarlo con una paciencia y una delicadeza que lo desconcertaban. Le preparaba el café como a él le gustaba sin haberle preguntado, le dejaba los informes sobre su escritorio sin interrumpirlo, y mantenía un silencio reconfortante cuando notaba que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Mario notó el cambio, aunque no podía explicarlo. La presencia de María Paz ya no era solo eficiente, era calmante. Había una sabiduría en su silencio, una anticipación a sus necesidades que lo hacía sentir, por primera vez en años, cuidado. Una tarde, la encontró sentada en la galería, remendando una de sus viejas camisas de trabajo. El gesto era tan simple, tan doméstico, que lo golpeó con una fuerza inesperada. Se sentó a una distancia prudente, no en la silla del patrón, sino en el escalón de abajo, un cambio sutil en la jerarquía que hablaba volúmenes. Se quedaron así un largo rato, viendo el atardecer teñir de naranja las colinas, sin decir una palabra. El silencio ya no era un abismo entre ellos, sino un puente. Fue él quien lo rompió, con una pregunta que no esperaba hacer. ¿Usted fue feliz alguna vez?, le preguntó en voz baja, sin mirarla. La pregunta flotó en el aire, cargada de todo el dolor y la curiosidad que había acumulado. No estaba preguntando por su matrimonio, sino por algo más profundo. Quería saber si ella, como él, había conocido un tiempo en que la vida no dolía. María Paz dejó la costura sobre su regazo y miró hacia el horizonte. La respuesta no llegó de inmediato. El sol se ocultó por completo antes de que ella le contestara, y lo que le contó no fue una historia de amor, sino un recuerdo de su infancia, un pequeño momento de alegría pura junto a su padre en un campo de girasoles. Y al compartir esa frágil memoria, le abrió una puerta a su propia alma, invitándolo a entrar, si se atrevía.
La memoria de su padre en el campo de girasoles se convirtió en un frágil puente entre ellos, un secreto compartido que hizo el aire de la galería un poco más respirable. Sin embargo, ese momento de conexión fue brutalmente interrumpido una semana después por el sonido de un carruaje llegando por el camino principal. No era un comerciante ni un vecino. El vehículo era ostentoso, y el hombre que descendió de él se movía con una arrogancia que solo podía pertenecer a alguien que se creía dueño del mundo. Don Ricardo, el cuñado de María Paz. Su llegada no fue una visita, fue una invasión. Apareció sin previo aviso, con 2 hombres de aspecto rudo a su espalda, y una sonrisa de suficiencia que heló la sangre de María Paz en cuanto lo vio. Mario Tomás salió al pórtico, con el ceño fruncido, sin entender la razón de aquella intrusión. Los vaqueros, que trabajaban cerca, detuvieron sus labores, sintiendo la tensión en el aire. María Paz, que estaba en la cocina, se asomó por la ventana, y un pánico helado se apoderó de ella. La presencia de su cuñado la transportó de inmediato a su vida anterior, a la humillación, al desprecio, a la sensación de ser un objeto sin valor. Todo el respeto y la dignidad que había comenzado a construir en el silencio, se desmoronaron en un instante. Se sintió pequeña de nuevo, una viuda inútil a merced de los caprichos de un hombre cruel. Quiso esconderse, desaparecer, pero sus pies estaban clavados al suelo, paralizados por el miedo. Don Ricardo ignoró por completo a Mario Tomás, y dirigió su mirada directamente hacia la casa, como un cazador localizando a su presa. «He venido a recuperar lo que es de mi familia», anunció con voz fuerte, para que todos los presentes pudieran oírlo. Su tono no era de negociación, sino de reclamo. Se acercó a los escalones del pórtico, sus ojos fríos fijos en Mario. «Su deuda está saldada, hacendado. He encontrado un arreglo más, permanente para ella. Un viudo rico de la capital, un hombre mayor que no busca herederos, solo una mujer que cuide de su casa. Es un buen negocio para todos». Cada palabra era un martillazo sobre la frágil autoestima de María Paz, una reafirmación pública de su condición de mercancía. El insulto fue tan descarado, tan público, que un silencio mortal cayó sobre el patio. Los vaqueros bajaron la mirada, no por sumisión, sino por una mezcla de vergüenza ajena y una ira impotente. Elvira, que había salido de la casa, se quedó petrificada en la puerta, con la boca entreabierta por la incredulidad. Don Ricardo sonrió, disfrutando del efecto de sus palabras. Luego, con una crueldad calculada, añadió, dirigiéndose a Mario, pero mirando de reojo hacia la ventana donde sabía que ella escuchaba. «Después de todo, una yegua estéril ya no le sirve a usted para mejorar su linaje, ¿verdad? Es hora de que vuelva al corral al que pertenece». La metáfora brutal y humillante quedó suspendida en el aire, envenenándolo todo. En ese instante, Mario Tomás sintió una furia como nunca antes había experimentado. No era la ira fría y controlada del hacendado, sino algo mucho más visceral, un fuego que le subía desde las entrañas. En su mente, 2 imágenes lucharon por el control. Por un lado, el rostro sonriente de Elena en el retrato, el recuerdo de su promesa de luto eterno, la comodidad de su soledad autoimpuesta. Por otro, la imagen de María Paz arrodillada en el lodo, con el rostro lleno de determinación, salvando una vida en medio de la tormenta, su sonrisa tímida en el jardín, la paz que su presencia silenciosa había traído a su hogar vacío. Vio en ella no a una sirvienta, sino a la única persona que había logrado que, el silencio, volviera a sonar a vida. La decisión que tomó en esa fracción de segundo no fue racional. Fue un acto de instinto, una rebelión contra el hombre que se había convertido y un reclamo del hombre que alguna vez fue, el niño que amaba la vida en todas sus formas. Dejó de ser el viudo y se convirtió en el protector. Bajó los escalones del pórtico lentamente, cada paso resonando en el patio silencioso. Su cuerpo se interpuso entre don Ricardo y la casa, creando una barrera física, un muro de contención. Sus ojos, que por años habían sido 2 pozos de indiferencia, ahora ardían con una luz peligrosa. El aire a su alrededor pareció crepitar con una autoridad que nadie, ni siquiera sus hombres más leales, le habían visto jamás.
Usted no recupera nada, dijo Mario, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un látigo, porque esta mujer no es un objeto que le pertenezca. Se giró ligeramente, lo suficiente para que su mirada pudiera abarcar a todos los presentes, a sus vaqueros, a Elvira, y a la figura temblorosa de María Paz en la ventana. Quería que fueran testigos, que escucharan la verdad que él mismo acababa de aceptar. Esta mujer no es una mercancía que se compra o se vende. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, con una claridad que no dejaba lugar a dudas, pronunció la sentencia que lo cambiaría todo. Ella es la señora de esta casa. La declaración provocó un jadeo colectivo. Don Ricardo lo miró con una incredulidad que rápidamente se transformó en una mueca de desprecio. ¿La señora? ¿Se ha vuelto loco? Es una viuda sin honor, una mujer yerma. Pero Mario no había terminado. Dio un paso más hacia él, obligándolo a retroceder instintivamente. Y entonces, con una voz que retumbó en cada rincón de la hacienda, concluyó: «Es mi mujer». Esas 3 palabras, tan simples y tan definitivas, sellaron el destino de todos los presentes. No era una propuesta de matrimonio, ni una declaración de amor romántico. Era un reclamo de pertenencia, no de propiedad, sino de corazón. Un acto de posesión que, paradójicamente, la estaba liberando. La humillación en el rostro de don Ricardo fue total. Había venido a ejercer su poder y se había encontrado con un muro inamovible. Su arrogancia se desinfló, dejando al descubierto al hombre pequeño y codicioso que realmente era. Tartamudeó una amenaza, algo sobre el honor de su familia, pero las palabras sonaron huecas, patéticas. Los vaqueros, que antes habían bajado la mirada, ahora lo observaban con un desprecio abierto. El poder en el patio había cambiado de manos. Mario Tomás, sin levantar un solo dedo, lo había despojado de toda su autoridad, con la simple fuerza de su convicción. «Ahora, lárguese de mi propiedad», ordenó Mario con una calma letal, «y no vuelva nunca más». Don Ricardo, derrotado y furioso, prácticamente corrió hacia su carruaje, seguido por sus hombres, que parecían ansiosos por escapar de la atmósfera cargada. Mientras el vehículo se alejaba levantando una nube de polvo, un silencio diferente se instaló en el patio. No era un silencio de tensión, sino de asombro. Los vaqueros se quitaron los sombreros, uno por uno, en un gesto de profundo respeto hacia su patrón. No solo había defendido a una mujer indefensa, sino que les había recordado lo que significaba tener verdadero honor. Elvira, desde la puerta, se llevó una mano a la boca, y por primera vez en años, una lágrima rodó por su mejilla arrugada. No era de tristeza, sino de un alivio abrumador. María Paz, desde la ventana, había presenciado todo como en un sueño. Su mente no podía procesar la secuencia de los hechos. Las palabras de Mario, «La señora de esta casa, es mi mujer», resonaban en sus oídos, pero no parecían reales. Sintió que las piernas le fallaban, y tuvo que apoyarse en el marco de la ventana para no caer. Había pasado toda su vida adulta siendo definida por lo que no era, por lo que no podía dar. Y ahora, este hombre, este extraño silencioso y atormentado, la había definido por lo que era para él. La había visto. Por primera vez en su vida, alguien la había visto de verdad, y ese reconocimiento era tan abrumador que dolía, una especie de dolor dulce y aterrador que amenazaba con romperla en 1000 pedazos. Cuando el polvo del carruaje se asentó, Mario Tomás se giró y caminó de regreso a la casa. Sus movimientos eran lentos, como si el estallido de furia lo hubiera dejado vacío. Pasó junto a Elvira, quien solo atinó a asentir con la cabeza, una aprobación silenciosa que sellaba el nuevo orden de las cosas. Entró en la cocina y encontró a María Paz todavía de pie junto a la ventana, temblando, con la mirada perdida en la distancia. El aire entre ellos estaba cargado de todo lo que no se había dicho, de años de dolor, de soledad, y de una esperanza que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar hasta ese momento. El enfrentamiento público había terminado, pero el verdadero ajuste de cuentas, el de sus almas, apenas comenzaba. Se detuvo a unos pasos de ella, sin saber qué decir o hacer. Las palabras que había pronunciado en el patio habían sido un impulso, una verdad que había salido de él sin filtro. Pero ahora, en la intimidad de la cocina se sentía torpe, expuesto,
Temía haberla asustado, haberla atado a él con una declaración que ella no deseaba. Fue ella quien rompió el silencio, con una voz que era apenas un susurro. ¿Por qué?, preguntó, sin girarse para mirarlo. No era una pregunta de incredulidad, sino una necesidad desesperada de entender. Quería saber qué había visto él en ella que la hacía merecedora de tal defensa, qué había cambiado para que el patrón indiferente se convirtiera en su campeón. Mario se pasó una mano por el cabello, un gesto de cansancio y confusión. No lo sé, admitió con una honestidad brutal. Solo sé que cuando ese hombre habló de usted como si fuera un animal, sentí. Se detuvo, buscando la palabra correcta. Sentí que estaba insultando el corazón de esta casa. El corazón que usted le devolvió. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella en el reflejo del cristal de la ventana. Usted trajo la vida de vuelta a este lugar, María Paz. A los jardines, a los establos, a mí. Y no iba a permitir que nadie se la llevara. Era la confesión más íntima que había hecho en su vida, más reveladora que cualquier declaración de amor. Ella finalmente se giró para enfrentarlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una emoción tan vasta y compleja que no tenía nombre. Yo no hice nada, susurró ella, con la voz rota. Solo intenté sobrevivir. Él negó con la cabeza, y dio el paso que los separaba, cerrando la distancia entre ellos. Usted hizo más que sobrevivir. Usted floreció donde yo solo había dejado que creciera la maleza. Me enseñó que el silencio no tiene por qué ser sinónimo de muerte. Extendió la mano, no para tocarla sino como una ofrenda, un gesto de paz. Y en ese momento, el fantasma de Elena, que había habitado cada rincón de la casa, pareció desvanecerse, no borrado, sino finalmente en paz. El desahogo que siguió no fue de gritos ni de acusaciones, sino de verdades susurradas en la quietud de la cocina. Él le habló de su culpa, de cómo se había castigado a sí mismo por la muerte de su esposa y su hijo, creyendo que no merecía una segunda oportunidad para ser feliz. Le confesó que el retrato de Elena no era un homenaje, sino una celda que él mismo había construido. Le dijo que su eficiencia y su calma lo habían asustado, porque amenazaban con derribar los muros que tanto le había costado levantar. Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, un peso que había cargado en solitario durante demasiado tiempo, y que ahora, por fin, se atrevía a compartir. María Paz, a su vez, le habló de su propia prisión. Le confesó el dolor de ser considerada una mujer incompleta, la vergüenza de que su valor se midiera por su capacidad de concebir. Le contó cómo su primer matrimonio la había vaciado por dentro, dejándola convencida de que no era digna de amor ni de respeto. Le reveló que al llegar a el silencio, había aceptado su destino como una sombra, sin esperar nada más que un techo sobre su cabeza, y le confesó que, poco a poco, su indiferencia inicial, seguida de su respeto reticente, se había convertido en el primer rayo de sol que había sentido en su alma en mucho tiempo. Había encontrado en él, el hombre más roto que había conocido, la primera persona que la veía como un ser humano completo. Al final de sus confesiones, el sol de la tarde bañaba la cocina con una luz dorada y cálida. Ya no eran el patrón y la sirvienta. Eran dos sobrevivientes, dos almas marcadas por el luto que habían encontrado un refugio inesperado el uno en el otro. No hubo promesas de amor eterno ni planes para el futuro. Solo un entendimiento profundo, una aceptación de las cicatrices del otro. Mario finalmente tomó su mano, y el contacto de su piel áspera contra la de ella fue como un ancla en medio de la tormenta emocional. No sé qué seremos a partir de ahora, María Paz, dijo él con la voz ronca. Solo sé que este es su hogar. Y mientras yo viva, nadie volverá a tratarla como si valiera menos que la tierra que pisa. La mano de Mario Tomás, grande y callosa por el trabajo, finalmente encontró la de ella sobre la mesa de la cocina. No fue un gesto de pasión sino de anclaje. En ese contacto, se transmitieron años de soledad, de dolor contenido, y una frágil, casi aterradora, promesa de futuro. Permanecieron así, en silencio, mientras el sol se ponía, tiñendo de un rojo melancólico las paredes de adobe. Ya no eran el patrón y la sirvienta, ni el viudo y la viuda.
Eran simplemente Mario y María Paz, dos náufragos que acababan de encontrar tierra firme en la mirada del otro. Esa noche, por primera vez, la hacienda, el silencio, no se sintió vacía. El aire ya no pesaba con el luto, sino que vibraba con la posibilidad de algo nuevo, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que ya había echado raíces en el corazón de la casa. La mañana siguiente trajo consigo una extraña normalidad. El sol brillaba como si nada extraordinario hubiera ocurrido, pero todo había cambiado. Cuando Mario bajó a la cocina, María Paz ya estaba allí, sirviendo el café. La rutina era la misma, pero la dinámica era completamente diferente. Se sentaron a la mesa juntos, no en los extremos opuestos como antes, sino uno frente al otro. Elvira entró, se detuvo en el umbral, y observó la escena. Su rostro, habitualmente una máscara de severidad, se suavizó. No hubo preguntas, no hubo reproches. Simplemente asintió, un gesto casi imperceptible, que era a la vez una bendición y una rendición. La vieja guardiana del luto había aceptado finalmente que la vida, con su terquedad implacable, siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en los corazones más amurallados. Ese mismo día, Mario tomó la primera decisión que marcaría el nuevo rumbo de sus vidas. Después del desayuno, se dirigió al salón principal, donde el retrato de Elena seguía presidiendo la estancia. María Paz lo observó desde la puerta, dándole el espacio que necesitaba para enfrentarse a su fantasma. Con una solemnidad que no tenía nada de tristeza, sino de respeto, Mario descolgó el pesado cuadro de la pared. No lo guardó en un desván, ni lo cubrió con una sábana. Lo llevó a su despacho, el lugar más íntimo de la casa, y lo colocó en una pared lateral, junto a los retratos de sus padres. No estaba borrando el pasado, sino reubicándolo. Estaba reconociendo que Elena siempre sería una parte de su historia, pero que ya no podía ser el centro de su presente. El siguiente paso fue aún más difícil. Juntos, subieron a la planta alta, y se detuvieron frente a la puerta del ala este, la que había permanecido cerrada con llave desde el día de la tragedia. Mario introdujo la llave en la cerradura oxidada y, con un giro que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano, abrió la puerta. Una ráfaga de aire viciado y polvo antiguo lo recibió. La habitación estaba intacta, como una tumba sellada. La cama con las sábanas revueltas, un libro abierto sobre la mesita de noche, un chal de seda sobre una silla. Era un santuario del dolor. Fue María Paz quien, con una delicadeza infinita, caminó hacia la ventana y abrió las persianas. La luz del sol inundó la habitación, revelando las motas de polvo que bailaban en el aire. No dijo nada, pero el gesto era claro. Era hora de dejar entrar la vida de nuevo. La noticia de lo ocurrido en el silencio se extendió por la región como un reguero de pólvora. Los rumores volaron de boca en boca, adornados con la exageración y el juicio moral de los pueblos pequeños. Algunos hablaban de un hacendado que había perdido la razón por la soledad. Otros, de una viuda astuta que lo había embrujado para quedarse con su fortuna. Cuando Mario y María Paz hicieron su primer viaje juntos al pueblo para comprar provisiones, sintieron el peso de todas las miradas. Los susurros los seguían por las calles, las mujeres se apartaban a su paso. Pero por primera vez, María Paz no bajó la cabeza, caminó con la espalda recta, al lado del hombre que la había defendido. Y Mario, a su vez, respondía a cada mirada curiosa, con una serenidad desafiante que dejaba claro que la opinión del mundo ya no tenía poder sobre él. De regreso en la hacienda, se volcaron en el trabajo como una forma de construir su nueva realidad. Una tarde, mientras revisaban viejos mapas de la propiedad, María Paz señaló el área árida de la que él le había hablado, el lugar donde su padre había soñado con construir un embalse. ¿Y por qué no hacerlo ahora?, preguntó ella con una simplicidad que lo desarmó. La idea, que había estado enterrada bajo capas de apatía y dolor, de repente pareció posible. Se convirtió en su proyecto conjunto, un símbolo de su futuro. Pasaron semanas estudiando los planos, consultando a los ingenieros y movilizando a los vaqueros. El trabajo de construir algo nuevo, algo que daría vida a la tierra y aseguraría el futuro de la hacienda,
se convirtió en la metáfora perfecta de lo que estaban haciendo con sus propias vidas. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió dentro de las paredes del caserón. Los espacios que antes estaban cargados de un silencio opresivo, comenzaron a llenarse de una nueva energía. María Paz, con el permiso tácito de Mario, reorganizó los muebles, cambió las cortinas pesadas por otras más ligeras, y llenó la casa de flores silvestres de su jardín. El ala este, una vez limpia y ventilada, se convirtió en una serie de habitaciones de huéspedes. Pronto, la hacienda, que nunca recibía visitas, comenzó a acoger a los sobrinos lejanos de Mario y a los ahijados de María Paz, niños de familias humildes a los que ella había ayudado en el pasado. El sonido de las risas infantiles corriendo por los pasillos fue la prueba definitiva de que el silencio había muerto para dar paso a un hogar. Aunque nunca tuvieron hijos propios, su familia creció de maneras inesperadas. María Paz poseía una maternidad que no necesitaba del vientre para expresarse. Se convirtió en la confidente de las esposas de los vaqueros, en la maestra improvisada de sus hijos, y en la sanadora a la que todos acudían cuando un niño tenía fiebre, o un animal estaba enfermo. Su conocimiento de las hierbas y su paciencia infinita, le ganaron un respeto que iba más allá de su título de señora de la casa. Era la matriarca, el corazón que bombeaba la vida a través de las venas de la hacienda. Mario la observaba a menudo, con una mezcla de asombro y una profunda gratitud, dándose cuenta de que ella no solo había salvado su alma, sino que había salvado el alma de su tierra. Los años pasaron, suavizando los bordes afilados de sus pasados. Mario Tomás ya no era el hombre huraño y adusto. La risa, que había sido una extraña en su rostro, se convirtió en una visita frecuente. Sus conversaciones con María Paz ya no eran solo sobre la hacienda, sino sobre sueños, miedos y pequeñas alegrías cotidianas. Descubrieron en el otro, a un compañero, en el sentido más profundo de la palabra. Su amor no fue una llamarada de pasión juvenil, sino el fuego lento y constante de dos leños que se consumen juntos, dándose calor y luz mutuamente en la larga noche de la vida. Se convirtieron en una de esas parejas que con el tiempo, empiezan a parecerse, a terminar las frases del otro, a entenderse con una sola mirada. La historia de la viuda vendida y el hacendado que la reclamó, se convirtió en una leyenda en la región. Con el tiempo, los susurros maliciosos se transformaron en un relato de admiración. Se hablaba de ellos como la prueba de que el verdadero honor no reside en las convenciones sociales, sino en el coraje de defender lo que el corazón sabe que es correcto. La hacienda, el silencio, dejó de ser conocida por ese nombre. Los lugareños comenzaron a llamarla el renacer, porque todos habían sido testigos de cómo, de las cenizas de la tragedia y la humillación, esa tierra y las dos personas que la habitaban, habían vuelto a florecer, más fuertes y más hermosas que antes. Su legado no fue de herederos de sangre sino de amor y de ejemplo. Demostraron que una familia no se define por los lazos biológicos sino por el cuidado, el respeto y la lealtad. Enseñaron a toda una comunidad que el valor de una persona no se mide por su capacidad de procrear o por la pureza de su pasado, sino por la fortaleza de su espíritu y la bondad de sus actos. La historia de Mario y María Paz se contó de generación en generación, no como un cuento de hadas sino como un recordatorio poderoso y terrenal, de que la esperanza puede encontrar el suelo más fértil en los lugares más inesperados. Porque el amor más puro y resistente, es, a menudo, aquel que brota con una fuerza desafiante en los campos que otros, en su ceguera, se atrevieron a llamar yermos. Si crees que las cicatrices del pasado no deben definir nuestro futuro, y que cada alma merece ser vista por lo que realmente es, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para más historias profundas sobre casos reales que nos recuerdan la increíble fortaleza del espíritu humano. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra por recuerdo por. Gracias por escuchar. La mano de Mario Tomás, grande y callosa por el trabajo, finalmente encontró la de ella sobre la mesa de la cocina. No fue un gesto de pasión, sino de anclaje. En ese contacto, se transmitieron años de soledad, de dolor contenido, y una frágil, casi aterradora, promesa de futuro. Permanecieron así, en silencio,
mientras el sol se ponía, tiñendo de un rojo melancólico las paredes de adobe. Ya no eran el patrón y la sirvienta, ni el viudo y la viuda. Eran simplemente Mario y María Paz, dos náufragos que acababan de encontrar tierra firme en la mirada del otro. Esa noche, por primera vez, la hacienda, el silencio, no se sintió vacía. El aire ya no pesaba con el luto, sino que vibraba con la posibilidad de algo nuevo, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que ya había echado raíces en el corazón de la casa. La mañana siguiente trajo consigo una extraña normalidad. El sol brillaba como si nada extraordinario hubiera ocurrido, pero todo había cambiado. Cuando Mario bajó a la cocina, María Paz ya estaba allí, sirviendo el café. La rutina era la misma, pero la dinámica era completamente diferente. Se sentaron a la mesa juntos, no en los extremos opuestos como antes, sino uno frente al otro. Elvira entró, se detuvo en el umbral, y observó la escena. Su rostro, habitualmente una máscara de severidad, se suavizó. No hubo preguntas, no hubo reproches. Simplemente asintió, un gesto casi imperceptible, que era a la vez una bendición y una rendición. La vieja guardiana del luto había aceptado finalmente que la vida, con su terquedad implacable, siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en los corazones más amurallados. Ese mismo día, Mario tomó la primera decisión que marcaría el nuevo rumbo de sus vidas. Después del desayuno, se dirigió al salón principal, donde el retrato de Elena seguía presidiendo la estancia. María Paz lo observó desde la puerta, dándole el espacio que necesitaba para enfrentarse a su fantasma. Con una solemnidad que no tenía nada de tristeza sino de respeto, Mario descolgó el pesado cuadro de la pared. No lo guardó en un desván, ni lo cubrió con una sábana. Lo llevó a su despacho, el lugar más íntimo de la casa, y lo colocó en una pared lateral, junto a los retratos de sus padres. No estaba borrando el pasado, sino reubicándolo. Estaba reconociendo que Elena siempre sería una parte de su historia, pero que ya no podía ser el centro de su presente. El siguiente paso fue aún más difícil. Juntos, subieron a la planta alta, y se detuvieron frente a la puerta del ala este, la que había permanecido cerrada con llave desde el día de la tragedia. Mario introdujo la llave en la cerradura oxidada, y con un giro que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano, abrió la puerta. Una ráfaga de aire viciado y polvo antiguo lo recibió. La habitación estaba intacta, como una tumba sellada. La cama con las sábanas revueltas, un libro abierto sobre la mesita de noche, un chal de seda sobre una silla. Era un santuario del dolor. Fue María Paz quien, con una delicadeza infinita, caminó hacia la ventana y abrió las persianas. La luz del sol inundó la habitación, revelando las motas de polvo que bailaban en el aire. No dijo nada, pero el gesto era claro. Era hora de dejar entrar la vida de nuevo. La noticia de lo ocurrido en el silencio se extendió por la región como un reguero de pólvora. Los rumores volaron de boca en boca, adornados con la exageración y el juicio moral de los pueblos pequeños. Algunos hablaban de un hacendado que había perdido la razón por la soledad. Otros, de una viuda astuta que lo había embrujado para quedarse con su fortuna. Cuando Mario y María Paz hicieron su primer viaje juntos al pueblo para comprar provisiones, sintieron el peso de todas las miradas. Los susurros los seguían por las calles, las mujeres se apartaban a su paso. Pero por primera vez, María Paz no bajó la cabeza. Caminó con la espalda recta, al lado del hombre que la había defendido. Y Mario, a su vez, respondía a cada mirada curiosa con una serenidad desafiante que dejaba claro que la opinión del mundo ya no tenía poder sobre él. De regreso en la hacienda, se volcaron en el trabajo como una forma de construir su nueva realidad. Una tarde, mientras revisaban viejos mapas de la propiedad, María Paz señaló el área árida de la que él le había hablado, el lugar donde su padre había soñado con construir un embalse. ¿Y por qué no hacerlo ahora?, preguntó ella, con una simplicidad que lo desarmó. La idea, que había estado enterrada bajo capas de apatía y dolor, de repente pareció posible. Se convirtió en su proyecto conjunto, un símbolo de su futuro. Pasaron semanas estudiando los planos, consultando a los ingenieros y movilizando a los vaqueros. El trabajo de construir algo nuevo,
algo que daría vida a la tierra, y aseguraría el futuro de la hacienda, se convirtió en la metáfora perfecta de lo que estaban haciendo con sus propias vidas. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió dentro de las paredes del caserón. Los espacios que antes estaban cargados de un silencio opresivo comenzaron a llenarse de una nueva energía. María Paz, con el permiso tácito de Mario, reorganizó los muebles, cambió las cortinas pesadas por otras más ligeras, y llenó la casa de flores silvestres de su jardín. El ala este, una vez limpia y ventilada, se convirtió en una serie de habitaciones de huéspedes. Pronto, la hacienda, que nunca recibía visitas, comenzó a acoger a los sobrinos lejanos de Mario y a los ahijados de María Paz, niños de familias humildes, a los que ella había ayudado en el pasado. El sonido de las risas infantiles corriendo por los pasillos fue la prueba definitiva de que el silencio había muerto para dar paso a un hogar. Aunque nunca tuvieron hijos propios, su familia creció de maneras inesperadas. María Paz poseía una maternidad que no necesitaba del vientre para expresarse. Se convirtió en la confidente de las esposas de los vaqueros, en la maestra improvisada de sus hijos, y en la sanadora a la que todos acudían cuando un niño tenía fiebre o un animal estaba enfermo. Su conocimiento de las hierbas y su paciencia infinita le ganaron un respeto que iba más allá de su título de señora de la casa. Era la matriarca, el corazón que bombeaba la vida a través de las venas de la hacienda. Mario la observaba a menudo, con una mezcla de asombro y una profunda gratitud, dándose cuenta de que ella no solo había salvado su alma, sino que había salvado el alma de su tierra. Los años pasaron, suavizando los bordes afilados de sus pasados. Mario Tomás ya no era el hombre huraño y adusto. La risa, que había sido una extraña en su rostro, se convirtió en una visita frecuente. Sus conversaciones con María Paz ya no eran solo sobre la hacienda, sino sobre sueños, miedos y pequeñas alegrías cotidianas. Descubrieron en el otro a un compañero en el sentido más profundo de la palabra. Su amor no fue una llamarada de pasión juvenil, sino el fuego lento y constante de dos leños que se consumen juntos, dándose calor y luz mutuamente en la larga noche de la vida. Se convirtieron en una de esas parejas que con el tiempo, empiezan a parecerse, a terminar las frases del otro, a entenderse con una sola mirada. La historia de la viuda vendida y el hacendado que la reclamó, se convirtió en una leyenda en la región. Con el tiempo, los susurros maliciosos se transformaron en un relato de admiración. Se hablaba de ellos como la prueba de que el verdadero honor no reside en las convenciones sociales, sino en el coraje de defender lo que el corazón sabe que es correcto. La hacienda El Silencio dejó de ser conocida por ese nombre. Los lugareños comenzaron a llamarla El Renacer, porque todos habían sido testigos de cómo, de las cenizas de la tragedia y la humillación, esa tierra y las dos personas que la habitaban habían vuelto a florecer, más fuertes y más hermosas que antes. Su legado no fue de herederos de sangre, sino de amor y de ejemplo. Demostraron que una familia no se define por los lazos biológicos, sino por el cuidado, el respeto y la lealtad. Enseñaron a toda una comunidad que el valor de una persona no se mide por su capacidad de procrear o por la pureza de su pasado, sino por la fortaleza de su espíritu y la bondad de sus actos. La historia de Mario y María Paz se contó de generación en generación, no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio poderoso y terrenal de que la esperanza puede encontrar el suelo más fértil en los lugares más inesperados. Porque el amor más puro y resistente es, a menudo, aquel que brota con una fuerza desafiante en los campos que otros, en su ceguera, se atrevieron a llamar yermos. Quienes los conocieron hasta el final de sus días, cuentan que su amor nunca necesitó de grandes declaraciones. Se manifestaba en las cosas pequeñas, en la forma en que él le llevaba una taza de té al jardín sin que ella lo pidiera, o en cómo ella le ponía una manta sobre los hombros cuando se quedaba dormido en su sillón. Era un amor forjado en el trabajo diario, en la paciencia de ver crecer las cosechas, y en el entendimiento profundo de que reconstruir una vida es una tarea que se hace hombro con hombro, día tras día. No buscaron reemplazar lo que habían perdido, sino construir algo completamente nuevo sobre los cimientos de sus ruinas, un edificio más sólido y sabio, con espacio suficiente para albergar tanto los Crende.
recuerdos del dolor como las alegrías del presente. El campo, con su sabiduría silenciosa, fue el verdadero testigo de su pacto. La tierra que trabajaron juntos, les devolvió con creces el cuidado que le profesaron. El embalse, terminado después de años de esfuerzo, no solo trajo prosperidad a la hacienda, sino que se convirtió en un lugar de encuentro para las familias de la región, un oasis de vida en medio de la aridez. El legado de Mario y María Paz no estaba escrito en testamentos ni en títulos de propiedad, sino en el agua que corría por los canales, en los árboles frutales que plantaron, y en las generaciones de niños que crecieron escuchando su historia, aprendiendo que la verdadera esterilidad no está en el cuerpo, sino en un corazón que se niega a amar de nuevo. Así, la hacienda que una vez fue el símbolo del silencio y la pérdida, se transformó en un testimonio de que el tiempo, cuando se le acompaña de trabajo y afecto, es el mejor sanador. La historia de Mario y María Paz nos recuerda que el amor después del luto no es una traición al pasado, sino el más valiente de los homenajes a la vida. Es la prueba de que un alma no necesita ser perfecta para ser digna de amor, solo necesita ser vista. Y en las vastas y solitarias tierras del norte, donde las leyendas se susurran con el viento, la de ellos perdura como un eco, enseñando que el verdadero renacer no es olvidar de dónde vienes sino elegir, con coraje, hacia dónde quieres caminar. Si crees que cada vida guarda la promesa de un nuevo amanecer, y que ninguna historia de superación debe ser olvidada, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir escuchando las voces del campo que merecen ser contadas. Y si esta historia te ha recordado que siempre hay espacio para un nuevo comienzo, comenta aquí abajo la palabra por promesa. Gracias por escuchar.